Martina descubre la traición de Jacobo. Manipuló a Adriano y preparó la caída de Manuel. Lo que debía ser un día de celebración para Janita se transforma en el comienzo de una conspiración capaz de destruir la promesa. Durante el bautizo, el agua bendita se vuelve misteriosamente roja y, aprovechando el caos, desaparece el maletín de Manuel con documentos capaces de convertirlo en acusado de vender sus secretos técnicos. Pero detrás de Lorenzo, Ciro y el extraño sabotaje se esconde alguien mucho más peligroso. Mientras Máximo, Tomasa, Petra, Simona y Candela siguen diferentes pistas, Enora descubre un contrato falsificado que conduce directamente hasta la familia Monteclaro. Y cuando Adriano comienza a recuperar la vista, una revelación todavía más cruel sale a la luz. Alguien ha estado retrasando deliberadamente su recuperación. Todas las pruebas terminan apuntando hacia Jacobo. Sin embargo, nadie imagina hasta dónde ha llegado para separar a Martina de Adriano y obligarla a abandonar la promesa. Cuando Manuel decide tenderle una última trampa, una reunión aparentemente destinada a salvar la empresa se convierte en el escenario donde cada secreto, cada traición y cada cómplice quedan expuestos. ¿Será Jacobo realmente el cerebro de todo? ¿Podrá Ciro reparar el daño que causó? ¿Y qué ocurrirá cuando Martina descubra que el hombre que decía amarla estaba dispuesto a destruir a toda su familia para no perderla? Nadie imaginaba que unas gotas de agua podrían poner de rodillas a toda la promesa. Samuel alzó a Janita frente al altar. María contenía las lágrimas. Manuel, elegido como padrino, sonreía por primera vez en muchos días. Entonces el agua bendita cayó sobre la frente de la niña, y se volvió roja, roja como la sangre. María gritó. El recipiente estuvo a punto de caer de las manos de Samuel. Los invitados se levantaron sobresaltados y, en cuestión de segundos, la capilla se convirtió en un caos de voces, pasos y preguntas. Pero mientras todos corrían hacia Janita, alguien aprovechaba exactamente aquella confusión. Una mano se deslizó hasta el banco donde Manuel había dejado sus pertenencias. Tomó su maletín. Y desapareció. Nadie lo vio. Nadie excepto, quizá, la persona que había planeado cada segundo de aquella ceremonia. Dentro de aquel maletín estaban los planos originales del motor de Manuel, el libro de operaciones financieras y una autorización con la firma de Manuel que permitía a Ciro representarlo en determinadas transacciones. Documentos suficientes para destruir una empresa. Y, colocados en las manos adecuadas, quizás suficientes para destruir también la libertad de Manuel. Pero aquello no era lo peor. Porque mientras María abrazaba desesperadamente a su hija y preguntaba si podía haber sido envenenada, Tomasa se arrodilló junto al altar. Había visto algo extraño bajo el mantel. Tiró de la tela y encontró un pequeño tubo de cristal roto. Lo tomó con mucho cuidado. Lo olió. Simona se acercó aterrorizada. ¿Es veneno? Tomasa negó. No. María la miró. ¿Entonces qué es? Tomasa volvió a examinar el líquido. Colorante. Samuel respiró aliviado. ¿Estás segura? Completamente. Tomasa levantó la mirada hacia todos los presentes. Quien hizo esto nunca quiso hacerle daño a Janita. Manuel frunció el ceño. Entonces, ¿qué quería? Tomasa respondió. Que todos miráramos hacia aquí. Manuel se volvió inmediatamente. Miró el banco. Su rostro cambió. El maletín. Corrió hacia él. No estaba. No. Alonso se acercó. ¿Qué había dentro? Manuel respiró con dificultad. Los planos originales de mi motor. Enora palideció. Manuel. También el libro financiero. Ciro levantó la cabeza. Manuel añadió.
Y la autorización que firmé para que Ciro pudiera realizar operaciones en mi nombre. Todas las miradas fueron hacia Ciro. Pero Lorenzo reaccionó antes que nadie. Si esos diseños aparecen en manos de una empresa extranjera, Manuel tendrá problemas mucho más graves que una simple pérdida económica. Alonso lo miró. ¿Qué está insinuando? Lorenzo adoptó una expresión preocupada. Que podrían acusarlo de haber vendido información técnica fuera del país. La capilla quedó en silencio. Manuel apretó los puños. Yo jamás haría algo así. Eso tendrá que demostrarse, contestó Lorenzo. Enora lo observó con atención. Había algo en sus palabras que no le gustaba. No era solo lo que Lorenzo decía. Era la rapidez con la que parecía haber comprendido todas las consecuencias del robo. Ciro también lo percibió. Y por primera vez desde que había comenzado a colaborar con Lorenzo, sintió verdadero miedo. Horas después lo interceptó en un corredor. Tenemos que hablar. Lorenzo continuó caminando. No ahora. Ciro lo agarró del brazo. Ahora. Ambos entraron en una habitación vacía. Ciro cerró la puerta. Tú sabías qué podía ocurrir si robaban esos planos. Cualquiera con conocimientos empresariales podría saberlo. No me tomes por idiota. Ciro sacó unos documentos. Me dijiste que únicamente estábamos recuperando dinero que Manuel había quitado al control de la familia. Lorenzo lo miró con frialdad. Y eso hemos hecho. No. Ciro golpeó los papeles con un dedo. Aquí hay operaciones con sociedades extranjeras. Lorenzo no contestó. ¿Desde cuándo querías hacer parecer que Manuel estaba vendiendo su tecnología? Lorenzo sonrió débilmente. Ten cuidado, Ciro. ¿Por qué? Porque todas estas operaciones tienen una firma. Ciro quedó inmóvil. Lorenzo dio un paso hacia él. La tuya. Porque tú me dijiste. Yo puedo decir muchas cosas. La voz de Lorenzo se volvió casi tranquila. Pero si aparece un juez, no le interesarán nuestras conversaciones privadas. Mirará el papel. Ciro comenzó a comprenderlo. Me estabas preparando como culpable. No seas melodramático. Me utilizaste. Lorenzo soltó una risa seca. Tú querías poder. Quería demostrar que Manuel no era el único capaz de dirigirlo todo. No quería enviarlo a prisión. Lorenzo se acercó más. No intentes convertirte ahora en un hombre de principios. Ciro apretó la mandíbula. Si intentas entregarme, ¿qué harás? Lorenzo levantó una ceja. Confesarás que ayudaste a mover dinero, ocultar operaciones y firmar documentos porque estabas desesperado por derrotar a Manuel. Ciro no tuvo respuesta. Lorenzo abrió la puerta. Antes de marcharse se volvió. En toda gran operación hay una persona imprescindible. Ciro lo miró. Y otra perfectamente reemplazable. La puerta se cerró. Ciro permaneció solo. Aquella frase lo golpeó con más fuerza que cualquier amenaza. No había sido socio de Lorenzo. Había sido su seguro. Su futura víctima. Volvió a mirar los papeles. Fue entonces cuando descubrió una referencia que antes había pasado por alto. Monteclaro Import Engineering. Ciro se quedó inmóvil. Monteclaro, el apellido de Jacobo. Mientras Ciro empezaba a comprender que la conspiración podía ser mucho mayor, Máximo hacía un descubrimiento diferente. Había citado a Simona y Candela en su despacho. Las dos entraron convencidas de que iban a ser castigadas por los incidentes ocurridos en la casa. Candela ni siquiera esperó. Si piensa despedirnos, dígalo directamente. Máximo señaló la puerta. Ciérrela. Simona obedeció. Máximo sacó una carpeta de un cajón y la dejó sobre la mesa. Revisen esto.
Simona tomó la primera factura. Harina, aceite, productos de limpieza. Candela señaló la firma inferior. Julio. Continúen, ordenó Máximo. A medida que avanzaban aparecían productos que nunca habían llegado realmente a la cocina. Vidrio. Compuestos químicos. Tinturas. Candela se detuvo. Simona, ¿qué? Le enseñó una línea. Era exactamente el tipo de colorante que Tomasa había encontrado bajo el altar. Ambas miraron a Máximo. ¿Julio compró esto?, preguntó Simona. Utilizando mis cuentas. Candela cruzó los brazos. Julio trabaja para usted. Eso creía yo. Máximo colocó otras facturas delante de ellas. Pero hay pagos a su nombre anteriores a mi llegada a la promesa. Simona frunció el ceño. Entonces alguien ya lo tenía comprado. Máximo asintió. Exactamente. Candela lo miró con desconfianza. ¿Y quiere que nosotras encontremos a esa persona? Sí. ¿Por qué deberíamos ayudarlo? Máximo no se ofendió con acento agudo. Porque si quien está detrás de esto consigue lo que pretende, no destruirá únicamente a Manuel. Miró alrededor de su despacho. Destruirá la promesa. Simona lo estudió. Nunca pensé escucharlo preocupado por esta casa. Máximo endureció el gesto. Yo tampoco, Candela preguntó. ¿Y Ángela? Máximo desvió la mirada. No estamos hablando de ella. Simona respondió. Con usted siempre terminamos hablando de ella. Máximo permaneció callado. Después señaló las facturas. Hagan correr el rumor de que he encontrado documentos comprometedores y que mañana los enviaré fuera de la promesa. Candela comenzó a entender. Quiere que Julio intente robarlos. Quiero que cometa un error. Las dos mujeres salieron. Cuando Máximo quedó solo, abrió otro documento. Una orden procedente de Nueva York. Al final aparecían unas iniciales. J. Monteclaro. Máximo susurró. Jacobo. Justo entonces llamaron a la puerta. Máximo ocultó inmediatamente el documento. Adelante. Jacobo entró con absoluta tranquilidad. ¿Interrumpo? Máximo sonrió. En absoluto. Pero aquella vez Jacobo no sabía que el hombre al que consideraba demasiado ocupado con sus propios conflictos acababa de empezar a investigarlo. En otro lugar de la promesa, Petra estaba a punto de descubrir que también había juzgado mal a alguien. A Tomasa. La interceptó aquella noche. Sé que ocultas algo. Tomasa continuó doblando unas sábanas. Todo el mundo aquí oculta algo. Llegaste después de 15 años, hablaste de rencor, empezaste a seguir a Julio y ahora resulta que fuiste la primera en descubrir el engaño del bautizo. Tomasa la miró. ¿Quieres preguntarme si participé? Sí. Tomasa no respondió de inmediato. Petra perdió la paciencia. Contéstame. Tomasa sacó una carta del bolsillo de su delantal. Lee. Petra la abrió. Era anónima. En ella alguien advertía que Petra iba a ser convertida en responsable de una gran operación financiera fraudulenta. Petra levantó la mirada. ¿Cuándo recibiste esto? Antes de regresar. ¿Por eso viniste? Tomasa asintió. Necesitaba averiguar si era verdad. Petra pareció todavía más confundida. Pero hiciste creer a todos que habías venido para vengarte de mí. Precisamente, ¿por qué? Porque si quien estaba detrás creía que te odiaba, nunca sospecharía que estaba intentando protegerte. Petra se quedó sin palabras. ¿Protegerme? Tomasa bajó la mirada. No significa que haya olvidado lo que ocurrió. Lo sé. Ni que todo esté perdonado. También lo sé.
Petra respiró profundamente. Durante años había imaginado muchas formas de volver a encontrarse con su hermana. Ninguna era aquella. Extendió lentamente la mano. Tomasa la miró. Tardó unos segundos. Finalmente la tomó. Entonces apareció Candela. Espero no interrumpir algo histórico. Petra soltó la mano. ¿Qué quieres? Candela sonrió. Esta noche Julio va a intentar robar una caja. Tomasa levantó una ceja. Entonces asegurémonos de que encuentre exactamente lo que merece encontrar. Mientras las 4 mujeres preparaban su pequeña emboscada, Enora seguía encerrada con Julieta examinando el libro de operaciones de Ciro. Había algo extraño en las cifras. Enora llevaba horas mirándolas. Julieta terminó diciendo: «Vas a volverte loca. No son cantidades». «Claro que son cantidades». «No». Enora colocó el manual del motor de Manuel junto al libro. «Mira este número. 37. Abrió la página 37. ¿Y este?» 12. Buscó la línea 12. La palabra era cesión. Julieta se inclinó. Enora probó con otra combinación. Exclusiva. Después otra. Internacional. Las 2 mujeres dejaron de respirar. Siguieron trabajando. Los números escondían un texto. Un contrato completo. Según aquel contrato, Manuel cedía voluntariamente los derechos de su motor a una compañía de Nueva York. Julieta negó. Manuel jamás firmaría esto. Enora sacó una copia. Pero su firma está aquí. Julieta la examinó. Es auténtica. Sí. Entonces estamos perdidos. No. Enora señaló la superficie del papel. La tinta de la firma es anterior a la impresión del texto. Julieta tardó unos segundos en comprender. Firmó una hoja en blanco, probablemente creyendo que era otra autorización, y después imprimieron el contrato encima. Enora señaló el nombre de la empresa. Monteclaro Import Engineering. Julieta sintió un escalofrío. La familia de Jacobo. En ese instante entró Martina. Tenía los ojos húmedos. Necesito hablar con ustedes. Julieta ocultó los documentos. ¿Qué ocurre? Martina abrió la mano. En ella estaba su anillo de compromiso. Le he dicho a Jacobo que amo a Adriano. Enora se quedó inmóvil. ¿Y qué hizo? Nada. Nada. Me devolvió mi libertad. Martina casi sonrió entre lágrimas. Me dijo que si mi corazón pertenece a Adriano, no intentará retenerme. Julieta parecía sorprendida. Pero Enora miró el anillo. Después miró el contrato donde aparecía el apellido Monteclaro. Una idea inquietante empezó a crecer en su cabeza. Porque tal vez la serenidad de Jacobo no significaba que hubiera renunciado. Tal vez significaba que estaba tan seguro de su plan que ya no necesitaba convencer a Martina de nada. Aquella misma noche, Jacobo cruzó los jardines. Llegó hasta el invernadero. Lorenzo lo esperaba. Martina ha roto contigo. Lo sé. Entonces tenemos un problema. Jacobo negó. No. Ahora tenemos menos tiempo. Extendió varios documentos sobre una mesa. Mañana Manuel será denunciado. Ciro empieza a ponerse nervioso. Ciro está demasiado implicado para hablar. Jacobo sonrió. Si intenta salvar a Manuel, tendrá que confesarse culpable. Lorenzo observó los documentos. Después Alonso cederá temporalmente el control de la empresa. No será temporal. Lorenzo levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? Cuando detengan a Manuel, los acreedores presionarán a la promesa. Jacobo señaló una cláusula. La familia tendrá que vender activos. Y tu compañía comprará.
Jacobo no respondió. Lorenzo soltó una pequeña carcajada. Todo esto por Martina. Jacobo lo miró con frialdad. Todo esto porque no pienso perder lo que me pertenece. Fuera del invernadero, Adriano avanzaba lentamente. Su visión todavía era extremadamente limitada. Sin embargo, durante los últimos días había empezado a distinguir luces. Formas, sombras, no se lo había contado a casi nadie. Entonces escuchó voces, reconoció a Lorenzo. Se acercó a los cristales. Vio dos figuras. Una levantó una mano. Algo metálico reflejó la luz. Adriano entrecerró los ojos. Un anillo. No veía el rostro, pero conocía aquel anillo. Lo había tocado muchas veces. Era el escudo de los Monteclaro. Dentro, Lorenzo preguntó. ¿Y qué harás si Martina se niega a ir contigo incluso después de todo? Jacobo respondió. Cuando ya no tenga casa, dinero ni futuro con Adriano, dejará de ser una decisión difícil. ¿Y Adriano? Jacobo sacó una pequeña caja. Seguirá necesitando ayuda durante bastante tiempo. Adriano sintió un escalofrío. Retrocedió. Su pie rompió una pequeña rama. Jacobo dejó de hablar. ¿Has oído eso? Salió del invernadero. Adriano se ocultó detrás de un muro. Jacobo estuvo a apenas unos metros. Miró a su alrededor. Finalmente volvió a entrar. Adriano respiró otra vez. No había podido verle el rostro. Pero había visto algo mucho más importante. El anillo. Al día siguiente buscó a Martina. Era Jacobo. Ella lo miró. ¿Lo viste? No pude distinguir su cara. Martina bajó ligeramente la mirada. Adriano añadió. Pero vi su anillo. Le contó toda la conversación. Martina se resistía a creerlo. No porque desconfiara de Adriano, sino porque admitirlo significaba comprender que había convivido con un hombre mucho más peligroso de lo que imaginaba. Entonces recordó algo. Jacobo había insistido repetidamente en encargarse de algunos medicamentos de Adriano. Entró en su habitación mientras él estaba fuera. Registró una maleta. Encontró varios frascos de colirio procedentes de Nueva York. Los llevó al médico. Horas después llegó el resultado. No contienen ningún veneno, explicó el doctor. Martina respiró aliviada. Pero él añadió, aunque tampoco contienen el principio activo que debería estar utilizando Adriano. Martina lo miró. ¿Qué significa? Que esta solución no le hace prácticamente nada. ¿Podría haber retrasado su recuperación? Si sustituyó al medicamento verdadero, sí. Martina salió inmediatamente. Encontró a Jacobo revisando documentos. Arrojó los frascos sobre su mesa. Dime que no lo hiciste. Jacobo los miró. ¿Qué? No me mientas. Silencio. Martina se acercó. Cambiaste los medicamentos de Adriano. Jacobo cerró la carpeta. No negó nada. Martina sintió que le faltaba el aire. No causaste su enfermedad. No, pero impediste que se recuperara. Jacobo respondió con una serenidad aterradora. Necesitaba tiempo. Martina lo miró horrorizada. Tiempo, para sacarte de este lugar. Martina lo abofeteó. Le robaste meses de recuperación. Nunca quise hacerle daño. ¿De verdad no entiendes lo que has hecho? Jacobo se levantó. Todo lo hice por nosotros. Martina retrocedió. No existe ningún nosotros. Martina, eso no es amor. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. Tú conviertes a las personas en seres indefensos para poder decidir por ellas. Salió de la habitación. Jacobo se quedó solo. Su expresión cambió. Tomó el teléfono.
Adelanten la operación. Escuchó unos segundos. Esta noche. La orden llegó poco después a Julio. Pero Julio no sabía que 4 mujeres ya lo estaban esperando. Candela había hablado deliberadamente delante de él. Máximo enviara mañana las pruebas a la estación. Julio fingió no escuchar. Sin embargo, aquella noche entró en la cocina. Todo estaba oscuro. Sobre la mesa había una caja. La abrió. Dentro únicamente encontró un papel. Sabemos para quién trabajas. Las luces se encendieron. Petra estaba frente a la puerta. Tomasa a un lado. Simona y Candela detrás. Julio retrocedió. ¿Qué significa esto? Tomasa contestó. Que se acabó. Petra dejó varias facturas sobre la mesa. Colorante. Candela añadió otra. Productos químicos. Simona mostró una tercera. Y todo comprado con dinero de Máximo. Julio intentó negar. Puedo explicarlo. Perfecto, dijo Candela. Empieza. Julio intentó escapar. Tomasa bloqueó la salida. Finalmente bajó la cabeza. ¿Me pagaron? Petra preguntó. ¿Quién? Silencio. Lorenzo. Julio negó. Lorenzo transmitía algunas órdenes. Tomasa se acercó. ¿Pero quién mandaba realmente? Julio cerró los ojos. Jacobo. Las 4 mujeres quedaron paralizadas. La confesión siguió. Julio había provocado fallos en la cocina para conseguir que los empleados antiguos fueran sustituidos. Había cambiado la medicina de Adriano. Había colocado el tubo de colorante en la pila bautismal. Y mientras todos miraban a Janita, había robado el maletín. ¿Dónde está? Preguntó Petra. En la habitación de Lorenzo. Tomasa asintió. Entonces iremos a buscarlo. Julio levantó la cabeza. No servirá de mucho. ¿Por qué? Jacobo ya tiene copias. Candela palideció. ¿Dónde? Los documentos saldrán hacia Nueva York. ¿Cuándo? Julio respondió. Mañana. Y aquellos documentos decían que Manuel había entregado voluntariamente todos sus secretos técnicos. Mientras Julio confesaba, Ciro entraba clandestinamente en el despacho de Lorenzo. Encontró documentos, cuentas y finalmente un telegrama medio quemado. Solo algunas frases podían leerse. Pero eran suficientes. Tras la detención de Manuel, Ciro siguió leyendo. Toda irregularidad financiera será atribuida a Ciro. Sus manos comenzaron a temblar. Sus firmas proporcionarán una explicación suficiente. Ciro cerró los ojos. Ya no quedaban dudas. Lorenzo iba a sacrificarlo. Buscó inmediatamente a Julieta. Necesito hablar contigo. Ella intentó marcharse. No, por favor, estoy cansada de tus secretos. Ciro sacó el libro financiero. Por eso estoy aquí. Julieta se detuvo. Él se lo entregó. Ayudé a Lorenzo. Julieta palideció. ¿Qué has hecho? Firmé operaciones. Moví dinero. Permití transacciones. ¿Sabías para qué? No al principio. Y después, Ciro guardó silencio. Julieta lo miró con tristeza. Querías derrotar a Manuel. Sí, tanto que dejaste de hacer preguntas. Ciro bajó la cabeza. Sí. Julieta tomó aire. ¿Y por qué confiesas ahora? ¿Por conciencia o porque descubriste que Lorenzo también va a traicionarte? Ciro tardó mucho en responder. Al principio fue miedo. Julieta cerró los ojos. Al menos eso es verdad. Pero voy a declarar. Ella volvió a mirarlo. Aunque te detengan. Sí, aunque Manuel jamás te perdone. Sí.
Aunque yo tampoco lo haga. Ciro tragó saliva. Sí. Julieta le devolvió el libro. Entonces hazlo. Eso significa que nosotros. No, Julieta lo interrumpió. Por una vez, haz algo correcto sin preguntar qué recibirás a cambio. Y se alejó. Antes de desaparecer añadió: si realmente quieres reparar algo, empieza salvando al hombre al que ayudaste a destruir. Al día siguiente Jacobo reunió a todos. Alonso estaba frente a una mesa llena de documentos. Lorenzo permanecía junto a Jacobo. No existe otra alternativa, decía Lorenzo. Si no cedemos temporalmente el control de la empresa, cualquier investigación puede provocar una intervención inmediata. Alonso parecía agotado. Entonces Manuel entró. Firmaré. Jacobo sonrió. Es lo más sensato. Manuel avanzó hasta la mesa. Tomó la pluma. Pero firmaré delante de todos, naturalmente. Manuel acercó la pluma al documento. Se detuvo. Jacobo frunció el ceño. ¿Algún problema? Manuel levantó la mirada. Solo quiero asegurarme de que todos los implicados estén presentes. La puerta se abrió. Enora entró con el contrato reconstruido. Tenemos pruebas de que utilizaron una firma auténtica de Manuel sobre una hoja que originalmente estaba en blanco. Después aparecieron Máximo, Simona y Candela. Máximo colocó varias facturas sobre la mesa. Y estas compras financiaron los sabotajes. Jacobo dejó de sonreír. Entraron Petra y Tomasa. Llevaban el maletín desaparecido. Tomasa lo dejó sobre la mesa. Lo encontramos en la habitación de Lorenzo. Todos miraron al capitán. Es una mentira, protestó Lorenzo. Julio apareció en la puerta. No. Lorenzo se quedó inmóvil. Julio continuó. Yo lo puse allí. Después llegó Adriano. Martina caminaba a su lado. Adriano dejó los frascos sobre la mesa. Esto retrasó mi recuperación. Martina colocó el anillo Monteclaro junto al contrato. Y este anillo identifica al hombre que Adriano vio dando órdenes a Lorenzo. Jacobo miró a Martina. No sabes lo que estás haciendo. Sí. Ella sostuvo su mirada. Por primera vez sí lo sé. Lorenzo comprendió que el plan se hundía. Y reaccionó de inmediato. Señaló a Jacobo. Todo fue idea suya. Jacobo soltó una carcajada. Qué previsible. Miró a Lorenzo. El hombre que eligió a Manuel como víctima ahora pretende parecer inocente. Tú creaste la operación de Nueva York. Y usted autorizó cada movimiento necesario para llegar hasta ella. Jacobo señaló a Ciro. Por cierto, muchas operaciones están firmadas por él. Todos miraron a Ciro. Lorenzo sonrió. Ciro avanzó. Es verdad. Julieta bajó la mirada. Yo firmé. Lorenzo respiró aliviado. Pero Ciro continuó. Y voy a explicar por qué. Dejó el telegrama quemado sobre la mesa. También explicaré cómo Lorenzo preparó mi caída para convertir mi firma en la única prueba necesaria. La sonrisa de Lorenzo desapareció. Ciro miró a Manuel. Tengo responsabilidad en esto. Después volvió a mirar a Lorenzo. Pero no seguiré siendo tu escudo. Por primera vez, la trampa de Jacobo estaba cerrándose sobre quienes la habían construido. Martina lo miró fijamente. ¿Por qué? Jacobo guardó silencio. Dímelo. Jacobo respiró lentamente. Después abandonó toda apariencia de inocencia. Porque sabía que nunca me elegirías mientras siguieras teniendo otras opciones. Martina quedó helada. Opciones. Jacobo señaló alrededor. La promesa. Tu familia, Adriano. Por eso pretendías destruirlo todo. Quería liberarte.
Martina soltó una risa amarga. Liberarme quitándome cualquier posibilidad de elegir. Tú nunca has sabido elegir lo mejor para ti. Adriano avanzó, pero Martina tomó su mano. Quería escuchar. Jacobo continuó. Había sabido desde hacía mucho tiempo que Martina amaba a Adriano. Al principio había pensado que podía separarlos. Después decidió eliminar todo lo que la mantenía en la promesa. El falso telegrama sobre el accidente de su madre y su hermano nunca había sido verdadero. Era solo una excusa para justificar sus ausencias mientras se reunía con Lorenzo. Manuel sería acusado de vender información técnica. Alonso quedaría financieramente arruinado. Monteclaro Import Engineering acabaría apoderándose de los activos. Adriano continuaría creyendo que no podía recuperar la vista. Y Martina perdería casa, seguridad y futuro. Entonces, según Jacobo, aceptaría marcharse con él a Nueva York. Martina lo miró con lágrimas en los ojos. Podías haber aceptado que yo no te amaba. Jacobo apretó los dientes. Lo perdí todo por ti. Martina negó. No, se acercó. Lo perdiste todo porque pensabas que amar a alguien significaba poseerlo. Jacobo intentó tomarla del brazo. 2 agentes entraron. La situación había terminado. Jacobo miró a Lorenzo. Lorenzo miró a Ciro. Ninguno confiaba ya en nadie. Cuando se llevaron a Jacobo, este se detuvo frente a Martina. Algún día comprenderás que yo era el único dispuesto a hacerlo todo por ti. Martina respondió. Precisamente por eso nunca volveré a confiar en ti. Lorenzo fue llevado después. Julio aceptó declarar. Pero el final de la conspiración no significaba que todas las heridas pudieran desaparecer. Ciro dejó las llaves de su despacho sobre la mesa. Manuel estaba frente a él. Renuncio a cualquier función financiera. Manuel lo miró. ¿Quieres que te dé las gracias por salvarme? No, porque tú también ayudaste a ponerme en peligro. Lo sé. Si no hubieras hablado, probablemente estaría camino de prisión. Sí, pero si no hubieras colaborado con Lorenzo, jamás habríamos llegado hasta aquí. Ciro bajó la cabeza. También lo sé. Manuel respiró lentamente. No sé si podré perdonarte. No te lo estoy pidiendo. Aquella respuesta sorprendió a Manuel. Ciro continuó. Declararé todo. Y aceptaré las consecuencias. Manuel lo observó unos segundos. Quizás sea la primera decisión verdaderamente adulta que tomas en mucho tiempo. Ciro sonrió con tristeza. Probablemente. Manuel llamó después a Enora. Colocó una carpeta frente a ella. Quiero que dirijas el sistema técnico de la empresa. Enora abrió mucho los ojos. Yo. Tú encontraste algo que todos los demás pasamos por alto. Manuel, no quiero que seas humilde. Él sonrió ligeramente. Quiero que seas competente. Enora respondió sin dudar. Entonces acepto. Mientras Enora recibía finalmente el reconocimiento que merecía, Julieta encontró a Ciro preparando una maleta. ¿Te marchas? Por un tiempo. Julieta asintió. Ciro reunió valor. ¿Algún día podrás perdonarme? Ella permaneció en silencio. No lo sé. Ciro bajó la mirada. Julieta se acercó. Pero no quiero que te conviertas en un hombre mejor para recuperarme. Ciro la miró. Hazlo porque no quieras volver a ser quien eras. Caminó hacia la puerta. Antes de salir añadió. Si algún día aprendes a no controlar a los demás para sentir que tienes valor, vuelve y habla conmigo. Ciro sonrió débilmente. Es una promesa. Julieta negó. Es una posibilidad.
y se fue. Martina también decidió que no iba a correr directamente hacia un nuevo compromiso. Encontró a Adriano junto a una ventana. «Quiero marcharme un tiempo», Adriano preguntó. «¿Conmigo? ¿Sola?» Él asintió. «Me parece bien». Martina quedó sorprendida. «¿No vas a pedirme que me quede?» «No», Adriano sonrió. «Eso sería intentar elegir por ti. Y creo que ya hemos tenido suficiente de eso». Martina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Yo te elegí antes de saber quién era realmente Jacobo». «Lo sé. Pero quiero que, cuando empecemos, no exista ninguna mentira entre nosotros». «Entonces empezaremos cuando estés preparada». Martina tomó su mano. Adriano la miró. De repente su expresión cambió. Entrecerró los ojos. «No te muevas». Martina se alarmó. «¿Qué ocurre?» Adriano levantó lentamente una mano. Tocó su mejilla. Una sonrisa apareció en su rostro. «Tus ojos. ¿Qué pasa con mis ojos? Son más claros de lo que imaginaba». Martina dejó de respirar. «Adriano». Él sonrió. «Puedo verte». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Martina. «¿De verdad?» «Todavía no perfectamente». Adriano acarició su mejilla. «Pero puedo distinguir tu cara». Martina apoyó su frente contra la de él. Por primera vez, ninguno de los dos necesitaba esconder nada. Días después, las puertas de la capilla volvieron a abrirse. El bautizo de Janita debía celebrarse otra vez. Esta vez Carlo llegó sin ningún anillo. Se acercó a María antes de la ceremonia. Ella miró involuntariamente hacia su chaqueta. Carlo lo notó. «No llevo nada». María sonrió. «Me alegro. Te debo una disculpa, Carlo». «Intenté convertir el bautizo de tu hija en una oportunidad para hacerte responder delante de todos». María lo escuchó. «No volverá a ocurrir». Carlo bajó la mirada. «Si algún día me eliges, quiero que sea porque deseas hacerlo. No porque yo haya creado un momento en el que decirme que no resulte más difícil». María le tomó suavemente la mano. «Ahora sí estás empezando a escucharme». Petra y Tomasa ocuparon juntas una de las últimas filas. No dijeron nada. Pero Petra dejó su mano sobre el banco. Tomasa la miró. Finalmente puso la suya encima. Simona vio el gesto desde lejos. Sonrió. Máximo también llegó. Ángela lo observó con distancia. Durante unos segundos ninguno habló. Después Máximo dijo delante de todos: «Ángela». Ella esperó. Máximo respiró profundamente. «Mi hija». 2 palabras. Nada más. Pero eran las 2 palabras que había tardado demasiado tiempo en pronunciar. Ángela no corrió hacia él. No lo abrazó. «No necesito tu apellido. Lo sé. Ni tu dinero». «También lo sé». Ángela lo miró directamente. «Lo que necesitaba era que dejaras de comportarte como si mi existencia fuera algo vergonzoso». Máximo bajó la cabeza. «He perdido demasiados años negándolo». «Sí». Él volvió a mirarla. «Entonces dedicaré los que me queden a intentar reparar lo que hice». Ángela no respondió. Pero tampoco se marchó. Samuel llamó a María. Manuel se colocó a su lado. Janita estaba tranquila. Samuel acercó la cuchara a la pila bautismal. Durante un instante todos miraron el agua. María contuvo la respiración. Samuel levantó la cuchara. El agua era completamente transparente. La dejó caer suavemente sobre la frente de Janita. Nada ocurrió. Solo una pequeña niña que abrió los ojos sorprendida. Después sonrió.
María comenzó a llorar. Manuel también sonrió. Desde el fondo de la capilla, Martina miró a Adriano. Enora ocupaba ahora un lugar al lado de Manuel. Julieta observó durante unos segundos una silla vacía, quizá preguntándose si algún día Ciro volvería convertido en alguien diferente. Petra mantenía la mano de Tomasa. Ángela estaba cerca de Máximo, aunque todavía existía una distancia que él tendría que aprender a recorrer. Y en el centro de todos estaba Janita, una niña demasiado pequeña para comprender que alguien había utilizado su bautizo para intentar destruir a la promesa. Jacobo había querido crear pánico. Había querido dividirlos. Había querido convertir a Manuel en un traidor, a Ciro en un culpable, a Adriano en un hombre dependiente y a Martina en una mujer sin alternativas. Pero cometió un error. Creyó que cada uno actuaría únicamente para salvarse a sí mismo. No imaginó que Tomasa protegería a Petra, que Máximo terminaría ayudando a Simona y Candela, que Enora descifraría el contrato, que Adriano empezaría a recuperar la visión, ni que Ciro preferiría perder su posición antes que seguir formando parte de aquella mentira. Manuel acercó un dedo hacia Janita. La niña lo agarró con fuerza. María sonrió entre lágrimas. Manuel susurró: «Al final parece que fuiste tú quien nos salvó a todos». Las campanas comenzaron a sonar. Todo parecía terminado. Pero aquella misma tarde, una corriente de aire atravesó el antiguo despacho de Jacobo. Un cajón mal cerrado se abrió lentamente. Dentro había un sobre que nadie había descubierto. En el exterior solo aparecían 3 palabras: para Martina, Nueva York. Dentro había una fotografía antigua. Una mujer desconocida posaba frente a la promesa. La imagen había sido tomada 20 años atrás. Y en el reverso alguien había escrito una frase: «La deuda de los Monteclaro todavía no está pagada». Quizá entonces Jacobo no hubiera llegado a la promesa únicamente por Martina. Quizá Martina solo había sido la última pieza de un plan mucho más antiguo. Y quizá la caída de Jacobo no fuera el final de la historia, sino el comienzo de algo todavía más peligroso.